Bueno, entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a comenzar a trabajar en un entorno Python, obviamente, es que instalamos. Yo les voy a enseñar cómo trabajar en línea por petición de varios, más sin embargo, es importante que traten de hacer la instalación, ¿cierto? Vamos a comenzar. Entonces decimos download Anaconda Distribution. Eso ya lo hicimos la primera vez, pero lo vamos a repetir ahora. ¿Qué tienen ustedes? ¿Tienen Python? Tienen Ubuntu, tienen Windows, no importa, acá hay de todo. Entonces, y están las instrucciones para instalar tanto la distribución Anaconda en Linux como en Windows, ¿cierto? Listo. Entonces, acá pueden ver qué es lo que ustedes quieren descargar. Entonces tenemos Windows, tenemos Mac, tenemos Linux, acá hay de todo. Lo que nosotros vamos a hacer para la segunda entrega, perdón, para la tercera entrega, lo primero que yo necesito que ustedes aprendan es que aprendan a manejar NumPy y Matplotlib. Son dos librerías de Python que son esenciales para que ustedes puedan terminar el curso de Control 3. ¿Cuál es la otra librería esencial? Se llama SciPy. Entonces vamos a ver que Python tiene esas tres librerías que nos van a permitir hacer cálculos, hacer cosas. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cómo se grafica primero, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. ¿Cómo? Sí. Entonces, los que quieran hacer la instalación de una vez, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar Anaconda, la distribución Anaconda. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver quiénes están. Del grupo suyo solamente está usted. ¿Está Juliana por ahí, clase o no? Está Juliana. Bueno, entonces está Julián, está Andrés. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, vamos a trabajar en línea. ¿Cómo trabajamos en línea? Entonces, en línea, esencialmente, yo me voy a ir para algo que se llama Jupyter Project. Python 3.8, esa es la última versión. Listo. Cuando yo le doy Jupyter Project, chicos, entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros, ¿quién está hablando ahí? Chicos, hoy les pido un poco de silencio, estoy tratando de grabar y necesito que esto quede grabado. Entonces, y me disculpan de corazón, porque podemos estar acá hablando duro, pero este computador es terrible para grabar, pero terrible. Entonces, bueno, muy bien, les agradezco mucho. Entonces, Jupyter Project es un proyecto que abre el browser del Jupyter Notebook y de otros servidores de Python para que nosotros podamos programar en línea. Como esto lo utiliza mucha gente, hay que tener paciencia con esta vaina. ¿Listo? Son lentos los servidores. Los servidores de acá son lentos. Me voy a ir para Jupyter Lab. Listo. Entonces, no, esto es en línea. Estoy trabajando en línea. Acá no estoy instalando nada. Ya lo que había que instalar, les dije cómo instalarlo. Cuando se instala, ¿cómo se ve cuando se instala? Le doy en Windows, le doy acá en Anaconda 3, 64 bits, y acá le doy Jupyter Notebook. Entonces le doy clic acá en Jupyter Notebook. Nosotros vamos a trabajar en Jupyter Notebook, pero ustedes también pueden utilizar el entorno de programación que se llama Spider, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar ese entorno de desarrollo o pueden utilizar los Jupyter Notebooks. Ya les voy a mostrar por qué Jupyter Notebooks tiene un additive bonus comparado con Spider. Porque en Jupyter Notebooks yo puedo utilizar el entorno LaTeX. Entonces ustedes, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Ustedes podrían ir programando y digitando en LaTeX para poder comentar su código. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver qué sucede acá.
Cuando yo abro Jupyter Notebooks, entonces me lleva a un directorio. En el directorio, entonces yo me voy a ir para documentos, puedo ir a sistemas de control y en sistemas de control le puedo dar nuevo Python 3. Esto lo que hace es que me abre una nueva instancia de Python. ¿Sí o no? Me abre una nueva instancia de Python. Listo. Muy bien. Entonces, pues me devuelvo. Muchas gracias por decir que se perdió. Me devuelvo. Si se pierden, nos devolvemos, pero hay que saber hacer esta vaina. Listo, porque vea que la tercera entrega es larga. La sustentación es dentro, 8 es una sustentación de 2 horas muy bien contadas. Saca 5, el mejor. Entonces, si no estudian, está difícil, está muy difícil. Entonces, es mejor que nos devolvamos. Listo, bueno, muy bien. Hasta acá, cuando yo voy a Anaconda y le digo, vamos a abrir Jupyter Notebooks, eso está claro. Cuando yo le doy a abrir Jupyter Notebooks, entonces él me va a abrir este directorio, ¿sí o no? ¿Qué hago en este directorio? Me voy acá para New, nuevo. ¿Qué puedo hacer yo con nuevo? Puedo hacer una nueva instancia de Python, puedo hacer un nuevo archivo de texto, una nueva carpeta o un nuevo terminal. Olvídense de la palabra terminal. Háganse de cuenta que nunca dije la palabra terminal. Eso es otra cosa. Cuando uno ya, digamos, es un programador más o menos experimentado, ¿cierto? O por ejemplo Daniel o algo así, ¿cierto? Entonces, voy a abrir Python 3. Esta es una instancia nueva de Python 3. Ahí abrí Python 3. Me abre esta plataforma de acá. Entonces, ¿qué hago yo en esta plataforma? Debo de comenzar a hacer llamados. Debo de hacer un llamado a las librerías de Python. Voy a comenzar digitando en látex. Listo. Para yo digitar en látex acá, yo tengo la posibilidad de decirle que la celda tenga un formato de código o tenga un formato de Markdown. Listo. Para hacer edición en formato text, debo decirle Markdown. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces acá, here, I will write down equations. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría escribir yo acá? Un modelo matemático. Podría escribir, por ejemplo, x dos puntos más 2 zeta omega sub n por x punto más omega sub n al cuadrado. Esto es lo que hemos hecho todo el berraco de Mestre. Dot, gracias. Por x de t igual a un estímulo. Entonces, obviamente, la ventaja que yo tengo de poder utilizar celdas con formato Markdown es que yo puedo comentar el código que estoy escribiendo matemáticamente. Una de las vainas más difíciles de uno entender un código es realmente cuáles son las matemáticas que yo estoy implementando. Bueno, esto es una matriz, esto es un arreglo. Aquí yo, por ejemplo, lo que hice fue que hice una diagonalización o yo convertí una matriz en un vector. Eso se utiliza mucho con el formato reshape, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice ahí? Para yo comentarlo, yo puedo utilizar las celdas en formato Markdown. David, ¿me puedo volver acá? Listo, entonces esto es lo que nosotros hemos hecho en látex, en los informes, ¿cierto? Esto simplemente es formato látex, que yo asumo que todos ustedes saben. Listo, voy a parar el video un segundo. A ver cómo paro el video acá, por acá. Muy bien, entonces seguimos con esto. Ahora, para los que están ahí en el computador, me voy a ir a dónde?
Me voy a ir al Jupyter Project. Lo que hago acá es que le doy añadir una nueva pestaña en Jupyter Project. Cierro esta pestaña de acá y en esta pestaña de acá le digo Python. Daniel, corte un poquito para acá, por favor. Acá había una pestaña que yo cerré. Entonces lo que yo voy a hacer es que abro una nueva pestaña acá y le digo notebook. Entonces acá le digo Python, esta primera que hay acá. Listo. Muy bien. Bueno, realmente acá yo no sabría muy bien. Ah, sí, acá está. Entonces esta pestaña la voy a configurar como Markdown, ¿cierto? Esta es una celda tipo Markdown. Entonces acá digo here, I will write the following equations. Entonces, ¿qué es Markdown y por qué es importante? Markdown es un tipo de formato que me permite utilizar tipografía text, ¿cierto? Es decir, formato látex. Abro una ecuación con doble signo de pesos y la cierro con doble signo de pesos. X dos puntos de T. Más 2 zeta omega N. Chicos, el que yo no vea acá hoy trabajando, después no le recibo ni una pregunta. Listo. Porque esto es semana muerta y yo debería estar en otro lado. Estoy acá haciendo también un esfuerzo con ustedes. Entonces, necesito que esto sea mutuo. Yo trabajo y ustedes trabajan, sí, señor. Muy bien. X de T igual a U de T. Igual tienen el video. ¿Cómo compilo yo una celda? Pónganme atención. No le tienen que dar a ejecutar acá. Ustedes se paran en Shift y le dan Enter. Por favor, hagan eso. Párense en Shift y denle Enter. Así es como se ejecuta una celda en Jupyter Notebooks. ¿Ok? Bueno, muy bien. Sí, señor. Me paro. Shift, Enter. Para ejecutar. En esta segunda celda, lo que yo voy a hacer es que voy a configurar la celda en formato código. Lo primero que yo hago cuando voy a trabajar en Python en formato código es que hago ¿qué? ¿Qué hago? Un llamado a las librerías. Las librerías que necesitan para la tercera y la cuarta entrega, yo les voy a grabar de estos videos todos los días. Mañana les grabo otro, el miércoles grabo otro, el jueves les grabo otro, el viernes volvemos acá y resolvemos ecuaciones diferenciales en Python, el sábado les grabo otro, el domingo les grabo otro. Esto. Entonces, para tener un video todos los días, como si yo fuera uno de esos youtubers. No, 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 mi hermano no me compara con ese man. No, 2 años, maestría en Europa, otra vez en Europa, este man me dice, Julio, profe. No, ahí se me mató, pues. No, mentiras, todo bien. Entonces, código, primera librería importante, NumPy. ¿Cómo se llama? NumPy. Entonces, import NumPy as NP. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ensayar solamente importando NumPy para que veamos por qué importamos librerías con nombres cortos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quisiera utilizar, ¿qué pasa? Yo quisiera imprimir pi, seno de pi medio, seno de pi tercios, la exponencial. Tengo que hacer esto. Exactamente. NumPy.py, por ejemplo, enter, vea, ahí está. Cada vez que yo utilice una herramienta de NumPy, tengo que escribir NumPy entero. Voy a hacer otra cosa. Por ejemplo, NumPy.exponencial de 1. Esto es e a la 1, ¿cierto? ¿Cuánto es e a la 1? No, papi. 2.7182. Apréndanse ese número. Ese es el número natural. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Bueno, que podría crear un arreglo numérico con NumPy. Entonces, NumPy.linspace. Este es más fácil. Pero tienes razón, pero esas
Esta sería una librería en álgebra lineal. LinAlg, ¿cierto? Es una librería aparte, es una librería de math. Entonces, y lo que yo quiero es que ustedes tengan solo las librerías que necesitan para sacar 5 en el 50%. Listo. Y ya. ¿Ok? Linspace. Por ejemplo, yo puedo crear un arreglo entre 0 y 1 de 11 números. Ahí están los 11 números. ¿Sí o no? Muy bien. Y ustedes le pueden asignar una variable. Entonces, y es igual. No, no siempre. Ya vamos les estoy dando un ejemplo de por qué yo creo una abreviación cuando importo en un país. Pero lo que sí necesito es que presten atención. Acá yo tengo esta y, entonces yo puedo decir, por ejemplo, y de 0. ¿Cuánto vale y de 0? Y de 0 es 0. ¿Cuánto vale y de 1? Recuerden, esto es importante. Python indexa desde 0, MATLAB indexa desde 1. ¿Listo? Por eso a mí me gusta mucho más Python porque está muy cerca del lenguaje matemático que nosotros hablamos. Uno en lenguaje matemático nunca dice, bueno, entonces y de 1, no, uno comienza desde 0, y de 0, y de 1, o x sub 0, x sub 1, ¿sí o no? Y acá podemos indexar desde 0 en Python. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa, para qué otra cosa sirve esta vaina? Por ejemplo, para yo escribir seno, coseno, tangente, puedo hacer eso. ¿Cuánto es el seno de pi medios? Exactamente, muy bien. El seno de pi medios, como usted acaba de decir, eso. Sí, no. No dijo, pero yo interpreté que iba a decir. Me adelanté a su pensamiento, ¿cierto? Entonces, muy bien. ¿Por qué? Ah, es que yo pensé que ya lo había importado, ya lo había abreviado, ¿no? Entonces acá hay que escribir NumPy también, porque si no me salió un error. Muy bien, seno de pi medio es 1. ¿Cuánto es coseno de pi? Coseno de pi. Excelente, excelente. Menos 1. ¿Eso iba a decir sí o no? Sí, claro. Muy bien. NumPy. NumPy.coseno. Entre paréntesis, NumPy.pi. Si uno tuviera que programar así no programa ni Mandrake, pues. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que uno aprende, vamos paso a paso, es a abreviar cuando importa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pónganle atención. Yo voy a importar NumPy as como NP, para hacerlo más corto. Y observen qué pasa cuando yo vuelvo a compilar esta celda, NumPy.py. ¿Qué creen que va a pasar? No, porque ya había importado. No, ya la había importado. Porque si usted importa, si yo no hubiera importado NumPy anteriormente, ¿cierto? Posiblemente hubiera sacado un error. Entonces acá, ¿cuál es la ventaja? Bueno, yo puedo volver a correr todas estas celdas y acá, en vez de yo escribir NumPy cada rato, puedo escribir así, np.py 3.1415, bla, bla, bla. np.seno de np.py. No, se puede hacer más corto también, lo que pasa es que eso no lo vamos a ver hoy. Ustedes pueden importar así, from NumPy, o sea, desde NumPy importar tales funciones que ustedes quieran. Entonces, from NumPy, import P, import sin, import cosine, import tangent. Hay una cosa importante, NumPy no contiene las funciones trigonométricas auxiliares. ¿Listo? La de math, tiene que utilizar math. Acá no necesitan sino utilizar NumPy, Matplotlib y SymPy. Esas tres, que son las que les voy a enseñar a importar. Listo, bueno, muy bien. ¿Qué más podemos hacer nosotros con NumPy? Hay otras cosas que no les voy a decir todavía. Entonces, nos vamos a ir para Matplotlib. Diferencias, chicos, ustedes manejan MATLAB. Diferencias importantes entre Matplotlib y MATLAB. La más importante. Bueno, si esa es una diferencia secundaria, porque la calidad a uno le importa cuando ya sabe manejar la herramienta. Si uno no la sabe manejar,
es mejor lo que sabe manejar, ¿cierto? Pero ya después cuando uno sabe manejar la herramienta, uno se da cuenta que la calidad de impresión de MATLAB, es decir, la calidad en la que MATLAB imprime gráfica es muy mala comparada con la calidad en la que Python imprime gráfica. No, MATLAB también imprime en formato vectorial. También imprime en formato vectorial. Pero el drive de MATLAB para imprimir gráficas es relativamente malo. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar esto. Primero que todo, ¿qué voy a importar? Entonces voy a importar la herramienta Matplotlib as NPL. Listo. ¿Cuál es la gran diferencia entre Matplotlib y MATLAB? Sí, lo que usted quiera. Voy a colocar, por ejemplo, import Matplotlib as cabezón, ¿sí o no? Y entonces usted después coloca cabezón.plot tal cosa. O Matplotlib, import Matplotlib as niño. Entonces niño.esto. O bebé, ¿cierto? MPL, Matplotlib, como un shortcut para Matplotlib. ¿Cuál es la diferencia principal para usuarios MATLAB con Matplotlib? Matplotlib utiliza programación con orientación a objetos. La programación con orientación a objetos es muy importante. Es trascendental para que uno pueda hacer dos cosas fundamentalmente. La primera, para que pueda acelerar un código. Entonces estamos hablando de velocidad y la segunda de almacenamiento. ¿Sí o no? La programación orientada a objetos tiene, digamos que tiene otras ventajas que habría que discutir en otra oportunidad, no en este momento. Muy bien. ¿Qué voy a hacer yo? Por ejemplo, yo puedo configurar la forma como él imprime números de esta forma. mpl.rc params entre llaves. Sí, ahí sí. Este es un método. Este es un método de la clase Matplotlib. Y los métodos tienen palabras reservadas. Entonces yo coloco acá mathText.fontSet. Le estoy definiendo a Python cómo me va a imprimir las matemáticas. Listo. Entonces recuerden, los métodos tienen palabras reservadas. ¿Ok? Ahora voy a importar un método para graficar desde Matplotlib. Matplotlib es una librería que tiene varios métodos. Entonces el método es un atributo de una clase. ¿Sí o no? Entonces deben de mirar programación orientada a objetos. Hay clases, hay métodos, hay herencia, etcétera. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si ustedes quieren profundizar en programación orientada a objetos, con todo el gusto me pueden decir para yo perderme. No, mentiras. Yo les hago un video cortico. Muy cortico, pero les puedo hacer un video corto. Bien, entonces acá voy a importar import matplotlib punto pyplot. Pyplot, ¿qué es? Pyplot es el método de la clase matplotlib con el que se grafica. Listo. Las clases, como matplotlib, tienen métodos. ¿Cierto? Por ejemplo, usted tiene figura geométrica como clase. ¿Qué método podría tener la clase figura geométrica? Podría tener dibujar un círculo, dibujar un cuadrado, dibujar un triángulo. Ese es el método de la clase. ¿Qué métodos tiene Matplotlib? Un resto, ¿sí o no? Imposible ver los métodos de Matplotlib en un curso de Control 3 tan humilde como el que yo he pretendido orientar, ¿sí o no? Era una broma. Entonces, lo que nosotros necesitamos de Matplotlib en este momento es que pyplot, el método pyplot. Ya mañana, ojo, mañana les paso un video con otros métodos de Matplotlib para que ustedes grafiquen superficies y hagan gráficos de contorno. Eso es importante. ¿Por qué? Porque parte de la evaluación de ese 50% va a ser, ahora después de haber hecho dos informes, ¿cómo presentan ustedes el informe? ¿Cómo son las gráficas del informe? ¿Están bien presentadas o no? No vayan a presentar
una vaina hecha en MATLAB pudiéndola hacer acá. Eso es una mala presentación. Entonces, imágenes bien bonitas, bien nítidas, con buen color. Eso es lo que vamos a aprender a hacer acá. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, el método PyPlot lo voy a importar como PLT para no colocar y escribir toda esa vaina cuando yo vaya a graficar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué puedo graficar yo. Yo, por ejemplo, podría ensayar. MPL lo utilizamos cuando yo vaya a configurar una propiedad de la clase Matplotlib, ¿sí o no? Como por ejemplo, cómo imprime matemáticas. Como por ejemplo, como por ejemplo, el mapa de colores con el que yo voy a hacer una gráfica de vectores. Esas son propiedades de la clase. PyPlot es un método. Vamos a hacer eso. Entonces, para ensayar PyPlot, voy a hacer eso. Entonces, graficar, vamos a hacer este ejercicio. Graficar la serie de Fourier a una onda cuadrada. Entonces, esa onda cuadrada que ustedes han venido utilizando, esa onda cuadrada que ustedes han venido utilizando en los sistemas de control, vamos a hacer esa onda cuadrada en Python. En Python también se puede hacer control, o sea, hay librerías para hacer control de espacio de estado, para hacer control PID. Lo que pasa es que Symbol y MATLAB ya están hechos para esa vaina. Pero si uno, digamos, cogiera un grupo de 3 que es duro en Python, yo me iría por Python. Nunca abriría MATLAB. Pasaría de MATLAB a Python. Simplemente Python. Bien. Y yo quisiera presionar esta otra parte. Como me enseñaron a mí que una teoría de señales. Me dijeron que esta función de acá es de era la sumatoria de la de 4 sobre pi, la sumatoria de m igual a 0 más infinita de 1 sobre 2m más 1 factorial por el seno de 2m más 1 omega 0. Voy a expandir este chisme de acá en los primeros armónicos. A escribir algunos armónicos. Entonces, eso es para, bueno, una pregunta de matemática. ¿Por qué esta vaina 2m más 1 y no m? Porque esto solamente está definido para un índice impar. Como esta es una función impar, entonces su representación espectral es la suma de impar. Entonces, para m igual a 0, la suma es por el seno del de omega 0. Para m igual a 1, esto me da 1 sobre 3, me da que me da 4 sobre 3 pi por el seno de 3 sobre 0 p. Para m igual a 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Esto me da más 4 sobre 5 pi por el seno de 5 omega 0 p. Ya ustedes pueden ver ahí, digamos, una claro patrón que nosotros vamos a poder utilizar acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a colocar acá una celda. Si yo quiero escribir lo que tengo en el tablero, ¿qué celda pongo? Markdown, celda con formato Markdown. Muy bien. Ok. Entonces acá, here, we will plot the following Fourier series. Listo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda f de t. Muy bien. F de t igual a quién?
a 4 sobre pi. Entonces el frac, abro llaves para el numerador, cierro, abro llaves para el denominador y cierro. No vayan a confundir el lenguaje Python con el lenguaje LaTeX. Eso a veces me pasa a mí, de hecho. Entonces, en vez de colocar acá \p, coloco np.py, pero sale un error. Y yo, uy, pero ¿qué pasa ahí? Entonces, cuando yo coloco Markdown, estoy pensando en LaTeX. Cuando yo coloco code, estoy pensando en Python. ¿Listo? Entonces, y lo importante, lo que yo quiero que ustedes de alguna forma experimenten esta semana es ustedes resolver las ecuaciones que tienen en la entrega acá en Python, para que ustedes puedan ver la dinámica en lazo abierto de sistemas de varios grados de libertad multivariables, que vean que se pueden resolver aquí en Python, para que por lo menos cubramos esa parte del curso, que es análisis multivariable. Listo, aunque sea muy por encima. Muy bien, entonces acá lo voy a colocar la suma. Desde m igual a 0 hasta más infinito. Ahí metí la pata, ya la voy a arreglar. ¿De quién? ¿De quién? Muy bien, Sofía. De 1 sobre... Hoy estoy con pura telepatía. ¿Sabes qué es telepatía? Un televisor para hermanos de mamá. Telepatía. Muy bien. Entonces, seno. ¿Seno de quién? Seno de 2m. O sea, ¿cómo ampliar? Sí, claro. Se está demorando, Marín. Sí, claro. A Marín, más fácil se la lee una amarilla a cualquiera. Hincha del Pereira. Muy bien. ¿Seno de quién? De 2m más 1. Ahí está bien, Marín. Ahí está bien. Ah, papi. Muy bien. La tiene bastante cerquita, de hecho. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la serie de Fourier que yo quisiera graficar. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. Listo. Entonces, acá lo que yo voy a escribir, now, we will expand the Fourier series as follows. Listo. Si yo expando la serie de Fourier, entonces, como la que tengo en el tablero, ¿qué me queda? Me queda, el primer término es 4 sobre pi por seno. El segundo término es 4 sobre 3pi, seno de 3pi, ¿sí o sí? Y lo que yo quisiera verificar, chicos, lo que yo quisiera verificar es que esta vaina tiende a una onda cuadrada cuando yo le agrego más términos. Esa es, digamos, la verificación inicial que yo quisiera hacer. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuál es el otro término? Muy bien, David. 4 sobre 5pi, ¿sí o no? Sí, yo sé. Estaba que desembuchaba este man. ¿Cómo va ahí? Entonces ahí vamos. Sí, no, no, ya voy. Creo que quería mostrar cómo quedaba la compilación. Más otro término. 4 sobre 7pi por el seno de 7pi. Una pregunta que uno se hace siempre
Una pregunta que uno se hace siempre cuando está viendo series de Fourier es cuántos términos son necesarios, es decir, ¿dónde trunco yo una serie de Fourier? Hay una forma de saber eso, se puede calcular el error de una serie de Fourier. Y entonces lo que ustedes tienen que tener una tolerancia definida para el error. Aquí simplemente a ojo, como trabajan los ingenieros, vean. ¿Sí o no? A ojo. Pero después ustedes lo que pueden hacer es que pueden intentarlo hacer de una manera más decente con algún modelo matemático de error. ¿Cierto? Voy a compilar acá. Entonces, puntos suspensivos. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo graficar en un solo panel y cómo graficar en varios paneles. Entonces vamos a hacerlo primero en un solo panel. Muy bien. En un solo panel voy a hacer esto. Chicos, llegó la hora de la mentira. Por favor, pongan atención. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos figura y eje. Cuando yo grafico en Python, debo de definir la figura donde voy a graficar y los ejes que lo voy a poner. ¿Listo? Entonces digo figura, ax igual PLT, que es como yo acabo de importar el método pyplot de Matplotlib, ¿sí o no? plt.qué.subplot y subplot simplemente es una propiedad de esa, subplot es una propiedad de ese método. Los métodos tienen propiedades. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué le digo? Le digo fix size. Este es un argumento de la propiedad. Entonces 15,8, por ejemplo. Yo le doy enter y ustedes pueden ver que acá me imprime una figura de 15 centímetros por 8 centímetros. ¿Sí o no? Ustedes le pueden cambiar el tamaño, pueden ver cuadrada, vea, 8 por 8. ¿Cómo es 8 por 8? 64, papi, ¿qué pasa ahí? ¿Es la tabla de multiplicar o qué? Bueno, muy bien. Listo, entonces acá, estos son los ejes. La figura, vamos a ver qué sirve, por ejemplo, para grabar la figura, para colocarle cositas a la figura. La figura, sobre todo, la vamos a utilizar para grabarla, para convertirla en imagen. Listo. Acá le voy a decir lo siguiente, voy a decir que X es una variable, voy a crear un espacio lineal que vaya desde menos 4 por pi hasta 4 por pi y le voy a decir a NumPy que me imprima 1501 puntos entre menos 4 pi y 4 pi. Eso es lo que significa el space. Listo. Por ejemplo, 1501 puntos. ¿Por qué 1501 puntos? Yo quiero que sea un número de puntos impares. Espero que ustedes puedan averiguar por qué razón impares. Listo. Acá voy a decir Y1 es igual a ¿quién? Es igual a 4 sobre pi que multiplica al seno ¿de quién? Voy a decir que omega 0 es 1. Un omega 0 igual a 1 me da un periodo fundamental de 2 pi. ¿Cierto? Después saben eso bien. Entonces voy a decir que esto es simplemente seno de x acá. Y acá voy a decir ax. Observen que acá he definido ax previamente. Punto plot. X, y1. ¿Qué puedo hacer yo acá? Puedo decir line style, por ejemplo. Y que line style sea línea punteada. ¿Qué más puedo decir yo? Puedo decir, por ejemplo, line width, que sea igual a 3. Puedo decir, ¿qué más? Color, muy bien. Ibagué, un color. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿cómo? Nuestra primera gráfica. Un cenito en azul. Es la línea punteada. Sí, señora, claro. Ahí.
Muy bien. Entonces, acá, si yo quiero, pónganme atención, aquí es donde comenzamos a hablar nosotros de estética, ¿sí o no? Si yo quiero escribir un artículo, si yo quiero escribir un artículo, hacer una presentación de buena calidad, a la única persona que le he enseñado eso acá es a Kevin. No se dejan estos espacios acá. Uno hace que la figura en el artículo o en la presentación aparezca, inicie donde comienza la gráfica y termine donde termina la gráfica. Entonces, para eso voy a ajustar los ejes. ¿Cómo puedo hacer eso? De esta forma, ax.set xlim, que es una propiedad del objeto ax, ¿cierto? Ya te respondo, Sofía, un segundo. Entonces acá voy a fijar la figura entre menos 4pi y 4pi. Comienza en menos 4pi y termina en menos 4pi. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, Sofi, le colocas el numeral, ¿cierto? Entonces, comentario sugerido por la ingeniera Sofía, ¿cierto? Queda en forma de comentario. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Yo acá puedo crear la segunda aproximación. Entonces voy a crear acá un término que se llama Y3. ¿Y3 es quién? Y3 es el término o es el segundo término de la serie de Fourier. Esto sería como algo así. 3 por pi acá, seno de 3x, y me voy a tomar la licencia de escoger el color, o mejor no, digámosle a Hamilton, color rojo. Era para ver si Hamilton estaba prestando atención. Lo siento, es que yo puse un amigo mío que es profesor en el estado y le hicieron un sticker. Dios mío, bendito. Qué embalada la que me pegué, pero bueno. Entonces, observen una cosa interesante. Por cada, ojo, por cada 3 oscilaciones de la roja, hay una del azul. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, si yo quiero evaluar la aproximación, sería Y, sí, dime. No es como está acá, es 4 dividido 4 dividido 3pi por el seno de 3x. Y acá simplemente la sumo. Y en otra gráfica, que la voy a hacer, ahí sí me voy a tomar, no tampoco. Voy a pedir otro color. A ver a quién le pido el color. Entonces se lo voy a pedir. González, color. Muy bien. Y acá grafico la aproximación de la onda cuadrada con 2 armónicos. ¿Sí ven? Pues tú le podrías colocar otra, tú quieres colocarle otra. Entonces, por ejemplo, ensaya con 5, o, pero puedes ensayar, no, pero está bien, ensaya con más armónicos. Exactamente. Sí, digamos que como les dije ahora, eso es a ojo, ¿sí o no? Entonces acá sumo el otro término, vamos a ver cómo nos da. Ahí ya la verde nos da un poquito más parecida a la onda cuadrada. Entonces, lo que yo quisiera ver de acá es que la onda azul
es la primera aproximación a una onda cuadrada. La onda roja me representa el seno del segundo armónico. Cada armónico va a tener ¿qué? Va a tener una menor amplitud. Yo puedo graficar, por ejemplo, en negro Y5, que sería el tercer armónico, y ustedes se van a dar cuenta que es más pequeño. Cada vez los armónicos son más pequeños. Observen este, es más pequeño, ¿cierto? Y la onda verde, como ya es la aproximación, esa la puedo colocar en línea continua. ¿Esto qué es? Esto simplemente es el uso de Matplotlib para graficar en una sola celda. Lo que voy a hacer ahora es que voy a graficar en varias celdas. Ve diciendo. Y para descargar ese desde el virtual, ¿cómo se hace? Ah, bueno, ya te digo. Esto es una muy buena pregunta. Es una excelente pregunta. Nosotros, por ejemplo, esta imagen que acabamos de graficar acá, lo que podemos hacer con esa imagen es que la podemos guardar en JPG, en PDF, la podemos guardar en EPS. PDF y EPS son formatos vectoriales. Entonces vamos a iniciar acá. Yo acá creé la figura, entonces voy a guardar es la figura, no los ejes. La figura, punto quién. La figura punto savefig de un nombre, le voy a colocar Ortega 1. Ortega 1.pdf. Esta misma figura la voy a guardar de esta forma. Ortega 1.jpg. Y si ustedes lo que quieren es utilizar el formato EPS por ser un formato vectorial de excelencia, pues entonces coloquen acá EPS. Y vamos a ver, chicos, a mano izquierda, donde tengo estos archivos, vamos a ver cómo van a aparecer estas tres imágenes cuando yo le dé Shift Enter. Listo. Ahí aparecieron. Listo. Entonces lo doy Ortega 1.jpg, véala acá. ¿Cuál es el problema con esta gráfica que yo tengo acá? El problema con esta gráfica no es otro que no es vectorial, o sea que se va a pixelar. Si ustedes expanden esta gráfica, se pixela. Más sin embargo, esta que es un PDF, ustedes le pueden aumentar acá todo lo que ustedes quieran. Y como es formato vectorial, observen que jamás se va a pixelar. Listo. Muy bien. Para terminar este pequeño tutorial, que ahora se lo subo a la red, para terminar este pequeño tutorial, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá está. Fig primero, usted tiene que hacer referencia a la figura. Después de hacer referencia a la figura, entonces le dice a la figura 6.fig. O sea, si usted puso, por ejemplo, acá Fig 1, acá tiene que poner Fig 1, 6.fig. Tiene que hacer referencia a la figura que está creando. Si a la figura le puso José Luis, entonces José Luis.6fig. EPS es vectorial, PDF también es vectorial. JPG no es vectorial. Cuando usted le da zoom, se pixela. Cualquiera. Son, digamos, las diferencias son imperceptibles. Máximos, estos manes estaban ahí. Haciendo otra sillita, por. Vea, hay una silla. Ah, no, esa no está libre. Gracias. Yo, Henry, hágase en esta. Yo le presto la mía. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la risa, hermano? El rolo ahí gozando al profesor.
A otro profesor, no a Juan David, pero a otro profesor, ¿sí o no? A un profesor, por allá, a un profesor, ¿cierto? Hamilton, ¿está tan serio? ¿Está aburrido? ¿Qué? ¿Te cuento un chiste? Bueno, uy, quieto. Bueno, muy bien. Chicos, vamos a ver para terminar cómo graficar en varios paneles. Recuerden que ustedes tienen este video tutorial. La segunda parte de este video tutorial, entre este video tutorial y el segundo video tutorial hay ejercicios que les voy a pasar ahora. Les voy a pasar unos ejercicios para que grafiquen. Listo. La segunda parte del video tutorial son propiedades de las gráficas. ¿Ok? Y la tercera parte del video tutorial, que esa la subiría el miércoles, no, mañana yo creo. La tercera parte del video tutorial sería gráficas en 3 dimensiones. Se pueden hacer de 2 formas. Una forma para hacer una gráfica en 3 dimensiones es en modo superficie, ¿sí o no? Y la otra forma es en modo contorno, que queda una gráfica en 3 dimensiones, pero en un plano con colores, ¿cierto? Se ve muy bonita de las 2 formas. Ya ustedes tienen que decidir en la presentación, en el póster, eh, en el informe, entonces, ¿cuál eligen? Ok, bueno, muy bien. Entonces, ojo al gol. Voy a colocar acá fig1, ax1 igual a plt.subplots. Voy a colocar acá 2 filas. Voy a colocar acá número de filas en rows igual a 2, número de columnas igual a 3. Y voy a colocar, por ejemplo, fig size. Fig size igual a qué? Por ejemplo, le puedo colocar un 12,8. Entonces observen que acá tengo 2 filas y 3 columnas de gráficas. 2 filas y 3 columnas de gráficas. ¿Yo cómo hago para elegir dónde voy a graficar? Esa es una buena pregunta. Yo aquí, por ejemplo, ya creé Y1, Y3, Y5. Creemos, por ejemplo, acá. Voy a crear acá Y7. Es 4/7 pi por el seno de 7x. Voy a crear, por ejemplo, Y9. Salud. 4/9 pi. Uy. Aquí me harté el 7 y aquí el 9 por seno de 9 pi. Y11, ¿cómo queda Y11? 4/11 pi por el seno de 11 pi. Genial. Acá voy a hacer esto. Bueno, ahora sí, ojo al gol. Voy a decir ax1, que es el objeto que yo creé. ¿Sí o no? Entonces yo digo ax1 y le digo cuál de los paneles voy a utilizar. Voy a utilizar la fila 0, columna 0. ¿Listo? Fila 0, columna 0, punto plot. ¿De quién? De x, y1, line style. Voy a utilizar línea punteada, por ejemplo. Color igual a José Alberto Blue. ¿Sí o no? Entonces yo lo que hice acá fue que grafiqué en el primer panel. ¿Ok? Muy bien. Voy a utilizar acá el ax.setXlim para fijar los límites entre -4pi y 4pi de esta gráfica. Pero también cuando yo fijo los límites, yo le tengo que decir en cuál de los paneles los estoy fijando, ¿cierto? Entonces, fila 0, columna 0. Se le puede decir que a todos. No, tienes que utilizar un for para hacer eso. Este es el primer panel. Bueno, me voy para el segundo panel. En el segundo panel voy a graficar la aproximación con 2 términos. Dorance, ¿cuántos términos voy a utilizar en el segundo panel? Dos.
Muy bien, dos términos para el segundo panel. Sabe adivinar este man. Y1 más Y3. Segundo panel es fila 0, columna 1. Lo voy a colocar en color rojo. Ya eso tiene dos aproximaciones de la serie de Fourier. Muy bien. Voy para el tercer panel. El tercer panel sería ¿quién? Fila 0, columna 2. Y lo voy a graficar en verde como había hecho el rolo ahora. Muy bien. Con tres aproximaciones. Listo. ¿Qué podría yo hacer acá para distinguir estas gráficas, jóvenes? Por ejemplo, acá yo podría decir AX1 de 0,0 punto set title. Le puedo colocar un título. Puedo decir with one approximation. Y le puedo colocar, por ejemplo, font size igual a 16. Y le puedo colocar, por ejemplo, color igual al color de la gráfica, blue. Entonces, acá tengo el título. La definición de esto no tiene comparación con ningún otro programa. Cuando yo hago investigación, siempre grafico en Python. Así haya corrido el programa en MATLAB, en Fortran, en C++, lo que sea, pero grafico en Python. La definición gráfica de Python no tiene parangón con ninguna otra cosa. Vamos a ver cómo queda ahora. Entonces, sí, dime. No, pero puedo hacer uno. ¿Quiere que haga uno? Listo. Es solo next, next, next. Es solo next, next, next. Ensaye y si no, si tiene problemas me escribe. Listo. Entonces voy a colocar acá AX1 de 0,1 punto set title with two approximations. ¿Qué color? Rojo. AX1 de 0,2 with three approximations. Color verde. Una definición, pero mejor dicho, de infarto. ¿Sí o no? Ahora, cuando ustedes terminen esta asignación, y solo imagínense cómo les va a quedar la solución de la dinámica multivariable del péndulo invertido, el péndulo doble, graficada de esta forma, en un póster, en un informe, en una presentación. Eso es uno presentar un informe, hacer una presentación decentemente. ¿Sí o no? Bien presentada, con buena definición gráfica. Muy bien. Entonces, ¿cuáles? Entonces, espere 15 minutos. Puede. Listo. Entonces, muy bien. Voy a graficar en la fila 1, columna 0, ¿ok? Fila 1, columna 0 sería el cuarto panel. Más Y7, voy a colocar más Y9, voy a colocarle acá otros, que sean 2, 4, 6, entonces acá tenía 3. Exactamente. Realmente no aproximaciones son una sola. Debería colocar términos. With one term. Es más preciso. Acá, por ejemplo, with two terms. With three terms. With cuántos terms? 5 terms, ¿cierto?
Y color, ¿qué color voy a utilizar acá? Utilicemos, por ejemplo, purple. Gracias. Qué regañada tan verdad que me quedó este man. Pero bueno. Como vamos a ver, como ya tengo más términos dentro de la aproximación de Fourier, entonces, exactamente, va a ser más parecido a una onda cuadrada. Y acá, bueno, obviamente en estos términos me faltó colocarle 1,0. Sí, lo que pasa es que, digamos, la idea mía en este momento no es enseñarles a programar, ni que hagan un for. Si la idea fuera que hicieran un for, total, ¿sí o no? O sea, estamos completamente de acuerdo, pero esa no es la idea. La idea es que ustedes aprendan a ilustrar. Acá, cuando ya son muchos términos, eso queda muy feo así a línea punteada. Entonces, a línea continua, lo mismo el verde lo va a hacer a línea continua también. Listo, muy bien. Voy a graficar en el quinto panel, ya voy a acabar. En el quinto panel sería entonces fila 1, columna 1. Listo, y acá voy a decir que esto es más Y11. Sí lo tengo definido. Sí, pero no tengo definido Y13. Sí serán, ¿no? Es que eso le paga por juntarse con Máximos, mijo. Ah, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. ¿Sí o no? Ah, después de esa negada tan brava. No, no, no jodas. A ver. Uy, no me asuste, por favor. JH. A ver. Entre menos 4pi, 4pi. ¿Cuántos términos hay acá? 6 términos. ¿Cierto? Tenemos que cambiarle el color. Entonces, sí, coloquémosle negro. ¿Cuál es el color predeterminado? Negro. Muy bien. Entonces, bueno, eso depende de varias cosas, pero típicamente negro. Listo. Entonces acá, yo también le puedo colocar a este negro de acá, le puedo colocar esto. Digamos que yo quiero ser bien pisajoso. Line width igual a 4. Póngale cuidado. Vea que esta quedó bien gruesa, ¿sí o no? Y digamos que yo quiero resaltar una propiedad acá importante. No sé, se me ocurre que yo quisiera resaltar las oscilaciones. Cualquier cosa que ustedes encuentren en sus resultados, en sus resultados computacionales, ya no experimentales, porque ya no va a haber montaje de circuitos computacionales. Entonces, digamos que yo lo quiero resaltar en amarillo, pero el amarillo no se ve. Entonces yo grafico grueso en negro y delgado en amarillo. ¿Sí o no? Melo, ¿cierto? No, estaba acá, no. ¿Cómo no? Venga, miremos a este man. Venga, me está haciendo quedar mal con los suscriptores del canal, hermano. A ver. Uf, ¿cómo me van a decir? ¿Usted qué opina? ¿Se va a bajar o no? El de la puerta. Ah. No, ¿cómo? No, pero el que está mirando tiene que opinar. ¿Está bacana la gráfica o no? Ah, que no le trama. Ah, bueno. Ya un dos. Pero entonces dejémoslo en un solo panel. En el otro panel color, Daniel, color. Usted también está observando, entonces tiene que opinar. Ya está rojo, vea, está azul, rojo, verde, morado.
Ya tenemos black ahí con amarillo, otro color. Mira, Pink, pink. y fondo negro, sí. Ve, está, no, está buena la idea. Este man blanco en fondo negro. Muy bien. Fila uno, columna 2. No, no está cerca. Más Y cetre. Y cetre. Con 7 terms, ¿cierto? Bueno, voy a contar. Si es que voy a hacer, de hecho, voy a hacer lo que dijo Daniel. Me parece una mala idea, entonces lo voy a hacer. Ah, es que no lo hemos compilado. Entonces no existía todavía. No. Se debería ver ahí el blanco, acá encimita. Pero hice la otra. Sí. Sí, que embarrada. No me digan que no se ve Melo. Se ve Melo. Harold. Ve, Jonathan. Ve, ahora lo busco en la lista como para poner ese uno. Tas, tas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Yo podría, siente que va a acabar Ortega, un segundo. Lo que yo podría hacer acá es, por último, colocarle los labels. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, todavía no les voy a enseñar porque no me queda el tiempo, cómo, en vez de colocarle acá estos números, cómo colocarle, por ejemplo, menos 4pi, menos 2pi. Esa va en el segundo tutorial. En el segundo tutorial, que es manipulación gráfica, colocar una ecuación en una gráfica, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Lo último que vamos a hacer es colocarle labels. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir ax1 de 0,0 punto set x label. Le voy a colocar un label al eje X. Por ejemplo, X in arbitrary units. Listo. Font size. Para que se vea bien bacano, 16. Color. El color de la gráfica, blue. ¿Cómo quedó? Véanlo acá, sino que quedó muy pegado con el título de abajo. Entonces hay que aumentar un poco el tamaño de la gráfica. Listo. Y esto lo puedo copiar en cada uno de los paneles que yo tengo acá. En este panel le coloco la misma etiqueta, pero en rojo. Observen. En este panel de acá se la coloco en verde. Acá en este panel, uno cero. Esperen un segundo.
Ah, ya entiendo. Es que acá les puse, no les puse en el color que era. 1-0 era en qué color, en purple, ¿cierto? Set title. Este sí era en black. Bueno, yellow. Y acá sí era en black. Acá en purple. Acá, yellow. Y acá en black. Vea cómo queda esto de bacán. Y ya vamos a imprimir la gráfica. Lo mismo, chicos, podrían hacer ustedes. Lo mismo podrían hacer ustedes para qué caso. Lo mismo podrían hacer para las etiquetas del eje Y cuando vayan a presentar sus resultados que hayan en la última entrega. ¿Sí o no? Entonces acá nosotros estamos produciendo, lo que les estoy enseñando es a ilustrar resultados que ustedes obtengan matemáticamente y computacionalmente. También los resultados que obtengan experimentalmente, porque por ejemplo, los de control 2 con la tarjeta de adquisición van a sacar resultados, los pueden llevar a Python e ilustrar en alta definición como tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos Fig 1.6 Fig, Ortega 2. No se me vayan ustedes dos, por favor. Vamos a ver cómo se ve Ortega 2 en PDF. Ese amarillo sí está horrible. Pero Pero el resto es espectacular. no se pixela. No se pixela de ninguna forma, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, para los chicos que me están escuchando de Control 3, primer video tutorial, Matplotlib y algo de NumPy. Segundo video tutorial, cómo manipular propiedades de las gráficas. Acá les enseñé algo, pero faltan algunas cosas. Antes de ver el segundo video tutorial, hacer los ejercicios que les voy a compartir ahora. Tercer video tutorial, gráficas en 3 dimensiones, ya sea en forma superficie o en forma contorno. En la forma contorno, la amplitud de la gráfica va en color. Cuarto video tutorial, SymPy, cómo solucionar ecuaciones diferenciales. Cómo solucionar ecuaciones diferenciales con herramientas simbólicas. Quinto video tutorial, cómo solucionar ecuaciones diferenciales con herramientas de computación científica. Listo, chicos. Nos vemos en el espejo.